con ustedes y ojalá que compartir algunos conocimientos y la trayectoria que lleva trabajando UNICEF en estos años, desde el año 2016. Nosotros dimos un paso adelante y pasamos a una educación no solo para el desarrollo, sino también enfocada a una educación en derechos de infancia y ciudadanía global, porque consideramos que es un enfoque innovador para los centros educativos que evidentemente se transmite y tiene un impacto muy importante en los propios niños, niñas y adolescentes. Antes que nada, evidentemente, para hablar de derechos de infancia tenemos que hablar de la propia Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, ustedes ya lo saben, es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado de la historia de la humanidad. No es un tratado o un documento de derechos humanos menor o mayor, es un tratado de derechos humanos en igualdad de, perdón, en igualdad de condiciones con todos los demás, con una especificidad, y es que está destinado para un grupo de población específica entre los 0 y los 17 años de edad cumplidos. Además, hay que tener en cuenta que cada uno de los derechos contemplados en esta convención son interdependientes en la medida en que avancemos en el derecho al agua o a la salud, avanzamos en el derecho a la educación, a la protección o al bienestar, sin olvidar que hay derechos que son igualmente importantes, por ejemplo, el derecho a la participación, a la familia o a la libre opinión de todas las personas. Por eso la Convención, desde el año 1989, que ya lleva aprobada, ha supuesto un cambio importante en la vida de los niños y niñas en todos los países del mundo, teniendo el foco en 4 pilares básicos de la misma. La no discriminación, y es que todos los niños y niñas en todos los lugares y siempre tienen todos los mismos derechos en todos los lugares y en todas las situaciones, siempre. El segundo pilar de la Convención es el interés superior del niño y de la niña, y es que cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué es lo mejor para este grupo de edad. El tercer pilar de la Convención es el relativo a la supervivencia y el desarrollo, y es que todas las niñas y niños tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar el máximo potencial en su vida. Y esto pasa, evidentemente, por asegurar un enfoque educativo donde los derechos se puedan conocer para que se puedan reclamar y al mismo tiempo se puedan hacer efectivos. Por último, el cuarto pilar de la Convención es el relativo a la participación, porque hacer un mundo para los niños sin contar con la voz de los niños y de las niñas sería, sería poco útil, sería poco lógico. Por eso, la Convención también establece el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a participar, a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas y tomadas en cuenta. Pero, ¿por qué un tratado específico para la infancia si ya existe la Declaración de los Derechos Humanos? Bien, es clave porque hay algunos artículos recogidos en la declaración que en la propia convención se hacen más específicos y acotan también la mirada. Por ello, por ejemplo, quiero traerles estos dos ejemplos, este y el siguiente, y es que mientras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos asegura que toda persona tiene derecho a la educación y que ésta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción alimental, la Convención recoge este artículo de la Declaración y lo pone con la mirada puesta directamente en los niños, niñas y adolescentes. De esta manera, establece que los Estados partes reconocen el derecho a la educación y a fin de que ésta pueda ejercerse de manera progresiva y en condiciones de igualdad de oportunidades, deberán en particular implementar la enseñanza a niños y niñas del mundo. Si bien este artículo, el 28 y el 29 de la Declaración de la Convención hace mención al derecho a la educación, por ejemplo, el artículo 12 de la Convención hace mención y establece el derecho a la participación para que los niños y niñas estén en condiciones de formarse un juicio propio. Los Estados partes deberán asegurar que estas personas, estos niños y estas niñas, tengan derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les puedan afectar.
que se tengan debidamente en cuenta sus opiniones en función de la edad y el grado de madurez del niño o de la niña. Recoge el derecho establecido en la declaración y lo desarrolla para un grupo de edad muy concreto. Hay algunos artículos de la Convención y de la Declaración que son complementarios, otros tienen un enfoque diferente. Estos dos ejemplos que les quería transmitir o le quería compartir creo que nos da una idea de que era más que necesario tener un tratado específico para la infancia y cómo vamos a ver luego cómo este tratado específico para la infancia se desarrolla en el día a día del centro educativo. Por lo tanto, desde 1989, que fue aprobada esta convención el 20 de noviembre de 1989, estos años han supuesto un proceso constante de cambio social a través de un tratado específico consistente en que todos los niños y niñas del mundo tengan los mismos derechos, independientemente de dónde hayan nacido, dónde vivan o dónde crezcan. Es tan básico, pero a la vez tan grande como que todos los derechos sean para todas las personas en todos los lugares del mundo. Y no me voy a extender mucho aquí porque ya la compañera lo ha analizado con mucho mayor detalle. La Agenda 2030 viene precisamente a intentar avanzar o impulsar estos derechos de la infancia en todos los países y territorios del mundo a través de objetivos, metas concretas y establecidas por la comunidad internacional, que es una agenda clara de desarrollo a nivel global, pero con implicaciones a nivel local en cada uno de los países y territorios del mundo. Teniendo esto como base, teniendo la Convención sobre los Derechos de Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño como base, hemos querido y hemos avanzado en este enfoque educativo en educación en derechos de infancia y ciudadanía global en los propios centros educativos. Porque consideramos que educar en derechos es mucho más que enseñar los derechos del niño y de la niña a cada persona. Educar en derechos para nosotros, para UNICEF, es mucho más que enseñar los derechos. Una escuela comprometida con los mismos los convierte en la base de su proyecto educativo, impulsa que la comunidad los viva en el día a día y hace a los propios niños y adolescentes partícipes del cambio. Y se basa en 9 principios de desarrollo, 9 principios para implementar y establecer la educación en derechos de infancia y ciudadanía global en el propio centro educativo, porque consideramos que transformar la educación y transformar la escuela supone transformar el mundo hacia un mundo más justo y solidario. Supone educar en derechos de infancia y ciudadanía global, supone reforzar el compromiso con el máximo desarrollo de cada estudiante, refuerza la identidad y la dignidad del estudiante, promueve un entorno que fomenta la igualdad, el respeto y la convivencia, protege frente al maltrato, la violencia y el abuso. Además, supone respetar la opinión y el punto de vista de la infancia como sujeto de derechos, garantiza la protección de la infancia frente a cualquier tipo de discriminación, impulsa la formación de personas comprometidas con los derechos humanos, promueve el derecho al juego y a participar en la vida cultural y artística tanto a nivel local como a nivel nacional y mundial. Y supone, en definitiva, que la Convención sobre los Derechos del Niño se centren y estén presentes como el pilar básico de desarrollo del centro educativo. Pero ¿por qué comprometerse con los derechos de la infancia y la ciudadanía global? Bien, nos hemos hecho primero esta pregunta y hemos compartido esta pregunta con la Universidad de Lleida y estas son algunas de las conclusiones que hemos identificado. Y es que comprometerse con los derechos de la infancia y la ciudadanía global en el centro educativo supone un impulso, mejora la autoestima del alumnado, los predispone positivamente hacia la diversidad y reduce cualquier tipo de prejuicios. Y esto supone también que se producen mejoras concretas en las conductas y en las relaciones entre los propios estudiantes. Cohesiona al equipo directivo y al personal docente en el centro, contribuye a mejorar los resultados académicos. Y un punto importante es que se basa en los derechos de infancia establecidos, reconocidos y aprobados, superando cualquier tipo de dimensión ideológica o partidista. Agrupa también y estructura las actividades y demandas formativas del centro,
Ofrece un marco de trabajo flexible para la resolución pacífica de cualquier tipo de conflicto e impulsa un entorno protector para la infancia y la adolescencia. Es que estos entornos protectores o estos entornos seguros suponen respetar de manera efectiva los derechos de la infancia y promover un ambiente físico, psicológico y social para cada niño, para cada niña, incluido el ámbito digital. Este enfoque de educación en derechos de infancia y ciudadanía global que está impulsando UNICEF en varios países, entre ellos España, se basa en 4 ámbitos muy claves. El primero de ellos es el conocimiento de los derechos de infancia, y es que para que se conozcan los derechos de infancia es fundamental que los documentos oficiales del centro, tanto el PEC como la PGA, como las programaciones de aula, incluyan los derechos de la infancia de manera específica. Pero no solo explicitarlos en los documentos oficiales, sino hacerlos efectivos a través de diferentes actividades. Por ejemplo, actividades de protección a la infancia. Para ello es necesario que los centros educativos cuenten con mecanismos y protocolos de protección al alumnado frente a cualquier tipo de violencia, abuso y agresiones sexuales, frente a prácticas nocivas y a cualquier tipo de discriminación. El tercer ámbito de la educación en derechos de infancia y ciudadanía global hace referencia al clima escolar, lo veíamos antes, mejora la convivencia, cohesiona el equipo directivo, tiene repercusiones tanto para el alumnado como para el grupo docente, el personal directivo y el personal de administración y servicio. Para ello es importante que todas y todas conozcan en qué se basa este enfoque de educación en derechos, en qué consiste y en qué les afecta. Para ello es importante que que el centro informe y comparta de manera frecuente las actividades, sus objetivos y alcances a la comunidad educativa y a sus familias. Por último, y no menos importante, es la participación del alumnado, tanto en el día a día del centro como de programaciones o planificaciones más a medio y largo plazo. Para ello es importante que el centro pueda ofrecer mecanismos y medios pertinentes y adaptados para que el alumnado participe y realice propuestas sobre la vida en el centro. No hay que tener o no hay que considerar cada uno de estos 4 ámbitos de manera independiente, sino que están todos íntimamente relacionados. Les pongo un ejemplo, si me permiten, por ejemplo, a la hora de hacer un análisis de riesgo, de la situación de riesgo que tienen los niños y niñas en el propio centro educativo, cuando los profesores y profesoras involucran a los estudiantes a la hora de hacer o de establecer este análisis de riesgo, los niños participan, identifican zonas de mayor o menor riesgo en el centro educativo, los profesores conocen más el propio centro, conocen la opinión de los niños y permiten establecer medidas adaptadas, concretas y que benefician a los derechos de la infancia. Por ejemplo, eh, que debajo de unas escaleras o en un sitio poco iluminado o en un sitio de difícil acceso se producen peleas, se producen amenazas, etc. Cuando todos suman, cuando cada uno suma la medida de sus posibilidades, es el centro, es la comunidad educativa la que se beneficia de este enfoque de derechos. Y es por ello que consideramos que la propia convención es un instrumento para la innovación educativa, porque permite conectar contenidos con la educación en valores, con la educación en derechos y establecer ese vínculo con la ciudadanía global. Supone un marco de derechos y de responsabilidades para cada niño, para cada niña. Es también una herramienta de resolución de conflictos escolares, tanto desde la prevención como de la intervención cuando se produce una vulneración de los derechos. Y supone, en definitiva, una manera efectiva de relacionarse con el entorno y de expresión de valores compartidos como ciudadanía global. Ahora, se los presentaba al principio cómo se materializa la educación en derechos de infancia y ciudadanía global desde la propia convención hasta la planificación del aula. Pues la propia convención, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, tiene su aplicación, tiene su repercusión en toda la legislación europea que afecta a la infancia y a la adolescencia, a la legislación española, evidentemente, tanto en la Constitución como en la Ley de Infancia, y mañana va a ser un día especialmente importante para la protección de la infancia. Pues muy probablemente el Congreso de los Diputados apruebe la Ley Orgánica de Protección Integral
infancia y a la adolescencia frente a la violencia, la ley, la LOPIBI, después de más de 10 años de debate, de aportaciones, mañana va a ser un día especialmente importante para la protección de la infancia. Esta legislación estatal, evidentemente, luego se replica y se adapta en las legislaciones autonómicas y llega a los centros educativos a través del proyecto educativo del centro y se traduce en actividades concretas en la programación general anual, porque celebrar el 20 de noviembre el Día Mundial de la Infancia o celebrar el Día del Agua o el Día de la No Violencia es también celebrar y conmemorar los derechos de la infancia. Este enfoque construye y permite construir y desarrollar mejores sociedades porque aporta un marco de acción, de intervención para las familias y las comunidades, para los propios docentes y centros educativos, pero también para gobiernos e instituciones porque contribuye al logro de los compromisos en materia de derechos humanos. Proporciona un marco sólido para lanzar distintos abordajes de mejoras educativas y curriculares, tanto a nivel local como a nivel global. Y por tanto contribuye a los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación y la participación de los propios niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, esta perspectiva de ciudadanía global, cuando son los propios niños y niñas la que lo establecen, permiten que ellos mismos se den cuenta de la existencia de conflictos y que estos son parte de la naturaleza humana y por tanto sean capaces de participar en la resolución pacífica de posibles conflictos que les afecten a ellos de manera individual o de manera colectiva o de manera más global. Son conscientes de que percibimos la realidad a través de imágenes y que éstas a menudo están distorsionadas o puedan ser contradictorias, pero este enfoque de derechos de infancia y ciudadanía global les ofrece las herramientas necesarias para ayudarles a entender la situación global y actuar de manera local. Y de esta manera se dan cuenta de las múltiples interacciones entre los distintos acontecimientos y de las conexiones entre cosas aparentemente distantes. Les permite conocer las causas de los hechos puntuales y sus consecuencias futuras y les enseña, les permite, les ofrece herramientas para ser capaces de detectar las injusticias sociales, reaccionar de manera resolutiva y cooperativa entre todos ellos. Y lo hemos visto muy claro con la pandemia, con esta pandemia que en unas pocas semanas nos encerró a todos en nuestros hogares y que prácticamente un año y medio más tarde todavía seguimos de una manera o de otra encerrado con nuestra vida limitada. Es una pandemia global con afectaciones en cada uno de los lugares del mundo de manera diferente. Y por ello, la educación en derechos de infancia y ciudadanía global, para nosotros, para UNICEF, consideramos que es un elemento clave para superar esta crisis y evitar que la emergencia sanitaria se convierta en una crisis de mayores dimensiones para la infancia en cualquier lugar del mundo, entre ellos nuestro entorno más cercano. Para lograrlo, para intentar impulsar este enfoque de educación en derechos de infancia y ciudadanía global en todos los centros educativos españoles, UNICEF España, desde el curso escolar 2017-2018, ha puesto en funcionamiento un reconocimiento por 2 cursos escolares a los centros educativos que se comprometan en mayor medida con los derechos de infancia, que impulsen esta transformación efectiva en cada rincón de los centros escolares a través de diferentes ámbitos, de los 4 ámbitos que veíamos con anterioridad. Y quiero en este momento transmitirles a ustedes lo que hemos aprendido en estos 4 o 5 años que hemos implementado de trabajo, estos 4 o 5 años de trabajo en los que hemos implementado este enfoque educativo y este programa de centros referentes. Y es que trabajar los derechos de la infancia supone y ofrece una formación sólida en educación en derechos de infancia. Actualmente hay más de 700 profesores y profesoras que están cursando un MOOC de educación en derechos de infancia. Establecer y explicitar la Convención y los derechos del niño en los documentos oficiales del centro no solo es un compromiso expreso tácito con los derechos, también producen mejoras reales y efectivas porque ya el centro se encamina a cumplirlos y se encamina
a una transformación efectiva. Supone también darle mayor voz, mayor protagonismo infantil y participación en el centro educativo y que esta participación se convierta en una realidad en el propio cole, en el propio centro educativo de infantil, primaria o secundaria. También permite dimensionar la cantidad de trabajo que realiza el centro educativo y pone en valor todo el trabajo del centro, del personal directivo, del personal docente, del personal de administración y servicios, de las familias y evidentemente de los propios estudiantes. Mejora la calidad educativa y la convivencia en el centro. Fomenta el trabajo en equipo de toda la comunidad educativa porque ya hay un objetivo que es que los derechos de infancia sean parte del día a día en el centro. Permite y ofrece una visibilidad social y prestigio del propio centro educativo en su comunidad, en su entorno y con un enfoque de ciudadanía global. Por eso los niños y niñas que acuden a estos centros educativos, que se educan con un enfoque de derechos y ciudadanía global, fortalecen el lazo y la identidad entre ellos mismos y con el centro. Y finalmente lo que impulsa es un entorno protector para cada niño, para cada niña en cualquier momento. En este momento hay en España 109 centros referentes en educación en derechos de infancia y ciudadanía global. Estos son los que actualmente existen en Murcia y entre ellos está Marifé, que espero que se escuche. No, no se escucha, ¿eh? No se escucha. Pues nada, si no se escucha, luego les paso la presentación y tienen la oportunidad de escuchar a Marifé y a otros profes y profas que han dado su opinión sobre cómo este enfoque de derechos de infancia y ciudadanía global se ha interiorizado tanto en el centro. Nos contaba una profesora hace poquito que en el centro, después de varios años de trabajo con este enfoque, bajo estos términos, el centro no se entiende sin el enfoque de derechos. Realmente se ha transformado y esa transformación ha llegado a cada niño. Yo ahora les dejo, si quieren, el turno de palabras, si alguien quiere comentar o compartir alguna cosita, y que estamos evidentemente a su disposición, y si nos quiere contactar, estas son nuestras formas. Muchas gracias.